En virtud de la licencia por enfermedad que se encuentra haciendo uso la señora secretaria general encargada, Carolina Martínez, de conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 4 del reglamento de sesiones del Pleno, procedo a nombrar a la doctora Janet Marquina Bermeo, subdirectora nacional de gestión de procesos del Pleno encargada de la Secretaría General, para que actúe en su reemplazo en la presente sesión en la calidad de secretaria ad hoc. Queda posicionada, señora secretaria. Señora secretaria, antes de instalar la sesión, tenga la amabilidad de tomar nota del quórum reglamentario para instalar la sesión. Buenos días, señor presidente, señores vocales, autoridades. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria número 45-2024, convocada para el día de hoy, jueves 18 de abril de 2024, a las 10 horas, modalidad presencial. Con su autorización, señor presidente, procedo a constatar cuórum. Vocal Mer Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goy Esquelal. Ausente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Doctor Álvaro Francisco Román Márquez, presidente. Presente. Presente. Con 3 vocales presentes nos encontramos en quórum, señor presidente. Perfecto. Instalo la sesión ordinaria número 045-2024, modalidad presencial del día jueves 18 de abril del 2024 a las 10 horas 14 minutos. Señora secretaria, tenga la amabilidad de dar lectura al orden del día. Con su autorización, señor presidente. 1. Lectura del orden del día. 2. Lectura de comunicaciones. 3. Dirección Nacional de Talento Humano. Análisis y resolución para aceptar la renuncia de coordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. 4. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Conocimiento y resolución de los expedientes disciplinarios. 4.1. MOP-0116-SNCD-2024-JH. Prescribe el jueves 18 de abril de 2024. 4.2. MOP-049-SNCD-2024-JH. Prescribe el domingo 21 de abril de 2024. 4.3. AP-0790-SNCD-2023-JH. Prescribe el domingo 21 de abril de 2024. 4.4. AP-0497-SNCD-2023-KM. Prescribe el miércoles 24 de abril de 2024. 4.5. AP-0042-SNCD-2024-KM. Prescribe el sábado 27 de abril de 2024. 5 válidos. Aquí el orden del día, señor presidente. Perfecto. Se le pone a consideración del Pleno si hay alguna observación del orden del día, si hay una modificación, una situación. ¿Se aprueba? Sí. Señor presidente, Sí. me permito poner en su conocimiento que ha llegado el día de hoy a la 1 de la mañana a la Secretaría General el informe técnico, informe jurídico y proyecto de resolución para la conformación de 2 tribunales de reconsideración que participarán en la fase de postulación y su fase de reconsideración de requisitos del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Perfecto. Este como punto varios se lo califica como urgente por cuanto se necesita y se requiere el nombramiento de este comité, ¿no? Perfecto. Vamos entonces, aprobado el plan, el orden del día, segundo punto. Segundo punto, por su autorización, lectura de comunicación. Me permito informar, señor presidente, que para este punto ha llegado a la Secretaría General el memorando circular CJ-BP-CJ1-2024-0014-MC de 16 de abril, suscrito por la doctora Narda Solanda Goy Esquelal, vocal del Consejo de la Judicatura, que indica: por cumplimiento de actividades que se enmarcan en el ejercicio de mis competencias y atribuciones, tuve que ausentarme de los puntos números 5.1, 5.2.1, 5.2.2 de la sesión ordinaria número 044-2024, modalidad presencial, que se desarrolló el día martes 16 de abril de 2024 desde las 9:30 a.m.
En observancia a lo establecido en el artículo 8.1 del Reglamento de Sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, procedo a justificar mi ausencia temporal. Y señor presidente. Que se tenga por conocimiento el envío de este memorando circular. Se procederá así, señor presidente. Perfecto. Vamos al siguiente punto. Al punto que... Siguiente punto, por favor. 3. Dirección Nacional de Talento Humano. Análisis y resolución para aceptar la renuncia de coordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Para este punto, señor presidente, le permito informar que se encuentran presentes en la sala la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Perfecto. Se le da la palabra a la señora Directora Nacional de Talento Humano, Gloria Susana Salazar Espinosa. Con su autorización, señor presidente, señora y señor vocal. Mediante memorando número CJDG 2024-2989 de 11 de abril de 2024, la Dirección General del Consejo de la Judicatura dispone a la Dirección Nacional de Talento Humano elaborar el informe técnico pertinente en torno a la renuncia presentada por la abogada Andrea Jimena Loyo Pasquel al cargo de Coordinadora Jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Conmemorando circular número CJDNTH 2024-478 de 15 de abril de 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remite a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH SA 2024-463 sobre la renuncia presentada por la abogada Andrea Jimena Loyo Pasquel al cargo de Coordinadora Jurídica de la Corte Nacional de Justicia, en razón de lo cual, luego del análisis efectuado, se emiten las siguientes conclusiones y recomendaciones. Primero, la abogada Andrea Jimena Loyo Pasquel fue nombrada como Coordinadora Jurídica de la Corte Nacional de Justicia mediante resolución 063-2019 de 14 de mayo de 2019, emitida por el Pleno de del Consejo de la Judicatura. Segundo, la renuncia presentada por la abogada Andrea Jimena Loyo Pasquel, Coordinadora Jurídica de la Corte Nacional de Justicia, no contraviene disposición constitucional ni legal. Tercero, la abogada Andrea Jimena Loyo Pasquel no mantiene procesos disciplinarios que se encuentren sustanciándose en su contra. Recomendación. Por lo expuesto, la Dirección Nacional de Talento Humano recomienda se eleve a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura la renuncia presentada por la abogada Andrea Jimena Loyo Pasquel, Coordinadora Jurídica de la Corte Nacional de Justicia, a efecto de que este cuerpo colegiado, como ente nominador, conozca y resuelva dicha renuncia. Segundo, para el efecto se deberá considerar mediante memorando número CJDG 2024-2917 del 9 de abril de 2024, la Dirección General asignó a la precitada servidora a fin de que cumpla funciones en el cargo de asesor 2 de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, por lo cual deberá tomar posesión de dicho cargo una vez que el Pleno del Consejo de la Judicatura acepte la renuncia correspondiente. Hasta aquí el informe. Le da la palabra al señor director jurídico, José Luis Peñavera Vega. Gracias, señor presidente, señora y señor vocal. Una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica contó con el informe técnico de la Dirección Nacional de Talento Humano, mediante el memorando CJDNJ 2024-0577 y con todas las consideraciones expuestas en el mencionado informe, procedió a remitir el proyecto de resolución para aceptar la renuncia de Coordinadora Jurídica de la Corte Nacional de Justicia a fin de que el Pleno del Consejo de la Judicatura tome la decisión correspondiente. Hasta aquí, señor presidente. Perfecto. Se le da la palabra al señor director general, Jaime Canseco Guerrero. Gracias, señor presidente, señora vocal, señor vocal, señores directores nacionales. Respecto de la renuncia presentada por la abogada Andrea Jimena Loyo Pasquel, quien ha venido ejerciendo su calidad de coordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia, ante la renuncia presentada, la Dirección General, en uso de sus facultades, pues, emitió a las Direcciones Nacional de Talento Humano y Dirección Nacional Jurídica, quienes luego de emitir sus informes, pues en esta sesión han sostenido de manera técnica el pronunciamiento respecto de esta renuncia y se ha podido determinar que a través de dichos informes esta renuncia no contraviene a ninguna disposición del ordenamiento jurídico que se encuentra vigente
y obviamente sin perjuicio de que la renunciante debe siempre responder a los temas o a los trámites disciplinarios que pudieran generarse, que también se pueden encontrar vigentes. Bajo esta situación, pues la recomendación de la Dirección General pues, determina al Pleno del Consejo que se acepte la renuncia presentada en virtud de las informaciones técnicas que han sido puestas a vuestro conocimiento. Perfecto. ¿Alguna observación en los temas locales de los informes? Ninguna. Entonces, señora secretaria, tengo la amabilidad de hacernos conocer el texto de la resolución que va a actuar el Pleno. Se encuentra en pantalla, señor presidente. Perfecto. Entonces, tengan la amabilidad de dar lectura a la parte del articulado para tomar la decisión. Con su autorización. Artículo 1. Aceptar la renuncia presentada por la abogada Andrea Jimena Loyo Pasquel al cargo de coordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Disposición final. Única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General de las Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de Talento Humano del Consejo de la Judicatura y de la Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia. Notifíquese, publique en la página web y cúmplase. Hasta aquí, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación del título? Título. Aceptar la renuncia de coordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Perfecto. ¿Alguna observación? Entonces, elevo a moción la resolución para aceptar la renuncia de coordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Esa es la moción. Apoyo la moción. Por favor, señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar nota de la votación y proclamar los resultados. Con su autorización, señor presidente. Vocal Mel Benavides de Nacasa. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. Ausente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Rogar Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba aceptar la renuncia de la abogada Andrea Jimena Loyo Pasquel, cargo de coordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Gracias. Entonces, el siguiente punto, por favor. Siguiente punto. 4. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Dirección Nacional de Control Disciplinario, conocimiento y resolución de los expedientes, de los siguientes expedientes disciplinarios. Perfecto. Tienen que entrar a su directora. Muchísimas gracias. Hablamos, ¿no? Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Los puntos varios que necesitan. Para puntos varios tienen que ser. Vamos. Entrenada, las redes fácil. Claro. No, ¿Qué piso subes? desde el 7 ahorita. Pero en la mañana desde suelo 3. Bueno, vamos. Gracias, señor. Gracias. Respiremos, respiremos. A los tiempos. Ya, vamos, señor secretario.
Punto 4. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario, Conocimiento y Resolución de los Expedientes Disciplinarios. 4.1. MOP-0116-SNCD-2024-JH. Prescribe el jueves 18 de abril de 2024. Al vocal que le tocó la ponencia es al doctor Mel Benavides. Gracias. Los sumariados son el doctor Máximo Enrique Caramillo López, de la Unidad Judicial de Cantón Esmeraldas, y el abogado Nelcy Verónica Matamoros Castillo, secretaria de esa unidad. Se atribuye que han presuntamente cometido una infracción que se encuentra tipificada y sancionada en el artículo 107.5 del Código Orgánico Integral Penal. Se dice que quien presenta esta queja es el Procurador Judicial como gerente general subrogante de Petroecuador. Y se le dice que dictaron una sentencia de primer nivel con una acción de protección y presentaron una aclaración. Y esa aclaración fue presentada el 28 de noviembre del 2022 y fue despachada recién el 24 de abril del 2023. Entonces, ese es el hecho. Le pedimos a la señorita subdirectora que nos explique la fundamentación jurídica y cuál es la recomendación, ¿no? Está haciendo al pleno. Perfecto, señora subdirectora, tenga la mano. Muchísimas gracias, señor presidente y doctor, señor vocal. En efecto, de los hechos se verifica que dentro de una acción de protección, ya la número 08331-2022-00576, esta fue propuesta por el señor Abelardo Javier Rivadeneira Jauch en contra de la empresa pública Petroecuador y fue resuelta de forma oral por el servidor ya sumariado en audiencia del 22 de septiembre del 2022. Este acto jurisdiccional fue apelado por los accionados en la referida diligencia y posteriormente la sentencia reducida a escrito y notificada a las partes del 23 de noviembre del 2022. Hecho ante el cual el 28 de noviembre del mismo año, Petroecuador presenta un recurso horizontal de aclaración en contra de la citada sentencia, mismo que es atendido el 24 de abril del 2023. Se procedió a la revisión del sistema SH. Dentro del mismo se observa que el recurso de apelación interpuesto por la parte accionada sube para conocimiento de la Corte Provincial de Justicia el día 10 de abril del 2024, es decir, que desde el 24 de abril del 2023, fecha en la que se dio atención al recurso de aclaración, hasta el 10 de abril del 2024 en que subió dicho recurso, ha transcurrido aproximadamente 11 meses, hecho que conllevó a que la apelación no fuere atendida de manera célere, impidiendo que con esto la acción de protección llegue a conocimiento de forma oportuna ante las salas de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas. Ahora bien, no solamente se hace advertencia de la presunta infracción al artículo 107.5, sino también al artículo 107 y numeral 6 y también 109 y numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial. Así que respecto de el artículo 107, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, que se refiere a no remitir información a la que el servidor judicial está obligado. En este caso, como se señala ya en el análisis anterior, el juez sumariado ejecutó una sustanciación ya inadecuada y dentro de los tiempos respecto de la atención del recurso de apelación presentado por la parte accionada en la acción de protección ya referida, pues demoró 11 meses para atender dicho recurso, mismos que son contabilizados desde el 24 de abril del 2023 hasta el 10 de abril del 2024. El recurso fue atendido, pero de forma ya tardía, con lo cual no se configuraría en este caso la infracción prevista en el artículo 107, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, que esto es no remitir la información a la que el servidor o servidora judicial está obligado, pues esta infracción sería atribuible en todo caso a otro funcionario. Por ende, no se le podría atribuir una falta de no remisión de una información, ya que ésta le correspondería, por ejemplo, al actuario del despacho. Con relación a la infracción disciplinaria ya prevista en el numeral 4 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, se hace una distinción respecto del
retardo, en este caso el primer análisis, y ya la retención propiamente dicha del expediente como tal, en este caso del proceso judicial. Dentro del análisis se hace una diferenciación entre lo que es la no atención oportuna y la retención que tiene una cualidad, esto es retención indebida, de acuerdo con lo que dispone el artículo 109, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, se refiere esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario a que el retardo no puede ser considerado como, la retención no puede ser considerada un retardo agravado, pues esta cualidad de indebido obliga a que se haga un análisis de un interés ilegítimo que pudiera tener el juzgador detrás de la causa. En tal virtud, pues dentro de la revisión del expediente no se verificó el ánimo de retener con una causa o un interés ilegítimo de fondo a fin de que dicha conducta ya pueda considerarse indebida por parte del juzgador. Lo que sí se verificó fue un retardo en la atención. En cuanto ya a las actuaciones de la abogada Nelcy Verónica Matamoros Castillo, que es la secretaria de la Unidad Judicial Civil del Cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, de la revisión del expediente disciplinario se observó que la mencionada servidora desde el 11 de octubre del 2022 se le asignó al despacho del doctor Simón Bolívar Samaniego, juez de la Unidad Judicial del Cantón Atacames, conforme se desprende del oficio DP 08-2022-0475 o de 7 de octubre del 2022, suscrito por la especialista Gabriela Coset Lara Tello, directora provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura a esa fecha. En este sentido, se determinó que la secretaria sumariada no actuó dentro de la acción de protección número 08331-2022-00576 dentro del espacio de tiempo comprendido desde la emisión de la sentencia, esto es del 23 de noviembre del 2022, hasta la atención del recurso de aclaración del 24 de abril del 2023, razón por la cual no vendría impertinente ratificar su estado de inocencia. Con estos antecedentes, esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda acoger parcialmente el informe motivado del 16 de febrero del 2024, emitido por el abogado Miguel Fernando Vilela Palomino, director provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura. También recomienda declarar al doctor Máximo Enrique Jaramillo Loor por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Civil del Cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, y así también recomienda imponer al doctor Máximo Enrique Jaramillo Loor por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Civil del Cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración, y se recomienda finalmente ratificar el estado de inocencia de la abogada Nelcy Verónica Matamoros Castillos por sus actuaciones como secretaria de la Unidad Judicial Civil del Cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas. Hasta aquí mi exposición, señor presidente. Perfecto. Leo a moción esta recomendación que está haciendo la Subdirección de Asuntos Disciplinarios. Apoyo. Tengo a la secretaria la amabilidad de tomar nota de la votación y tomar resultados. Con su autorización, señor presidente. Vocal Mel Gaviles de Nacasa. A favor. Favor. Vocal Solanda Goy Esquelar. Ausente. Vocal Yolanda de las Mercedes Chilpangue Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto. El siguiente punto, por favor. 4.2. Not P-049-SNCD-2024-JH. Escribe el domingo 21 de abril de 2024. Al vocal que le tocó la ponencia es a la doctora Solanda Gómez. Por favor, señora subdirectora, tengo la habilidad de hacer el análisis jurídico y la recomendación. Gracias, señor presidente. En este caso, dentro del expediente, los sumariados son la abogada Delis Carmen Campo Valencia y el doctor Germán Jonás Robinson Panchano por sus actuaciones como jueza y secretario de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Esmeraldas, respectivamente. Se les imputa el hecho presuntamente constitutivo de infracción disciplinaria
atribuido a los sumariados, esto es la presunta demora injustificada en la remisión de la acción de protección número 08-201-2022-01557 a la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas en virtud del recurso de apelación interpuesto por una de las partes procesales, así como una retención presuntamente indebida de dicho proceso constitucional desde el 12 de enero del 2023, fecha en la que se concedió el recurso de apelación, por lo cual los servidores judiciales antes detallados habrían incurrido en las infracciones disciplinarias contenidas en los numerales 5 y 6 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial y numeral 4 del artículo 129 del mismo cuerpo legal. Dentro de la defensa, la abogada Delis Carmen Campo Valencia advirtió que no incurrió o infringió artículo alguno por retención de forma injustificada dentro del expediente y además dentro de sus funciones señala que no consta que tenga a su cargo el archivo de las causas. Y el doctor Germán Robinson informó que únicamente actuó como secretario en la primera parte de la audiencia de acción de protección. La recomendación de la Dirección Provincial es la destitución del cargo a la jueza sumariada y ratificar el estado de inocencia del señor secretario también sumariado. En el análisis tenemos lo siguiente: en la acción de protección en referencia con sentencia de 12 de enero del 2023, la abogada Delis Carmen Campo Valencia, jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Esmeraldas, acepta la acción de protección con número 08-201-2022-1557 presentada en contra de la entidad accionada, esto es EP Petroecuador. Posteriormente, en virtud del recurso de apelación interpuesto mediante providencia del mismo 12 de enero del 2023, la jueza sumariada dispone, dentro del término que establece la ley, señora secretaria judicial, sírvase remitir el cuaderno constitucional ante los superiores como está ordenado. Actúe la señora secretaria judicial del despacho. Dicha providencia fue debidamente notificada el mismo día, tal como consta en la razón suscrita por la abogada Yadira América Lucas Cherry, secretaria de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Esmeraldas, provincia de Esmeraldas. Finalmente, el referido proceso fue sorteado en la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas recién el 16 de mayo del 2023. En este contexto, se pudo verificar que dentro de la acción de protección, después de haber sido dictada por escrito la sentencia el 12 de diciembre del 2022, la parte accionada interpone recurso de apelación con decreto o acto de 12 de enero del 2023, en el cual se dispone que se sirva remitir el cuaderno constitucional a los superiores. De esta manera, la referida providencia fue notificada el mismo día de su emisión. Esto fue verificado también, esto es el 12 de enero del 2023 por la abogada Yadira América Lucas, secretaria de la Unidad Judicial. Ahora bien, en el presente caso, la jueza sumariada Delis Carmen Campo Valencia, de manera ya oportuna, emite la disposición de que el mencionado expediente sea remitido al superior, lo cual le correspondía llevar a cabo al actuario o actuaria del despacho, por lo que no se configuraría la retención a la que hace alusión la infracción disciplinaria contenida en el numeral 4 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Así también, al no corresponderle el envío del proceso a la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, mal se podría imputar a la juzgadura un retardo injustificado leve, conforme el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, o la no remisión de información a la que estaba obligada, de conformidad con el artículo 107, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial. Con relación al doctor Germán Jonás Robinson Panchano, es importante ya advertir que las pruebas actuadas dentro del sumario disciplinario se verifica que quien actuó como secretaria titular de la unidad judicial dentro del expediente en referencia desde el 4 de enero del 2023 es la abogada Yadira Lucas Cherry, de conformidad con lo dispuesto por la abogada Delis Carmen Campo Valencia, jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Esmeraldas, quien, mediante la misma providencia ya señalada, advirtió: actúe la abogada Yadira Lucas Cherry en calidad de secretaria titular del despacho. En tal virtud no se tiene o no se cuenta dentro del expediente como elemento probatorio alguno
del que se compruebe que el servidor judicial sumariado doctor Germán Jonás Robinson Panchano era responsable de remitir el expediente constitucional a la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, tanto más que ni siquiera fue quien notificó la providencia de 12 de enero del 2023 en la que se emitió la disposición de remisión del expediente. En este sentido, no es posible atribuir el cometimiento de infracción disciplinaria alguna al señor doctor Germán Jonás Robinson Panchano. Por tanto, en razón ya de lo expuesto, esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda acoger parcialmente el informe motivado emitido el 27 de febrero del 2024 por el abogado Miguel Fernando Villela Palomino, director provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura, referente a las actuaciones del doctor Germán Jonás Robinson Panchano, secretario de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Esmeraldas. También se recomienda ratificar el estado de inocencia de la abogada Delis Carmen Campo Valencia y doctor Germán Jonás Robinson Panchano por sus actuaciones como jueza y secretario de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Esmeraldas, respectivamente. Y se recomienda también disponer el inicio de una investigación por el presunto retardo negligente en la remisión del proceso constitucional número 08-201-2022-01557 a la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, tal como fue dispuesto ya con decreto de 12 de enero del 2023. Hasta aquí mi exposición, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación? Ninguna. En la evaluación, la recomendación dada por la Subdirección de Control Disciplinario. Apoyo. Por favor, señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar nota de la votación y proclamar resultados. Con su autorización, señor presidente. Vocal Merle Ramírez de Nalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelar. Ausente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto. El siguiente punto. Siguiente punto, 4.3, AP-0790-SMCD-2023-JH. Prescribe el domingo 21 de abril de 2024. A la vocal que le tocó la ponencia es a la doctora Yolanda Yupan. Perfecto. Señora subdirectora, es un procedimiento reservado. Sí, señor presidente, este caso trata sobre un proceso relacionado con violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, así que se califica como reservado. Conforme a la ley de transformación digital, artículo 21, se proceda a suspender la transmisión en vivo de la sesión. Esa es la moción. Apoyo. Por favor, señor secretario, tomar la votación para proceder. Con su autorización, señor presidente. Vocal Merle Ramírez de Nalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelar. Ausente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba la moción para suspender la transmisión en vivo de la sesión ordinaria 045-2024 de jueves 18 de abril de 2024, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual. Perfecto.
Siguiente punto. 4.4. AP-0497-SNCD-2023-KM prescribe el miércoles 24 de abril de 2024. A la vocal que le tocó la ponencia es a usted, señor presidente. Perfecto. Señora directora, tengo la amabilidad. La de los hechos, el análisis jurídico y las recomendaciones. Gracias, señor presidente. Dentro del expediente en referencia, la información contable viene del abogado Jonathan Israel, confiable, perdón, viene del abogado Jonathan Israel Ordóñez Andrade, coordinador provincial de control disciplinario de Azuay del Consejo de la Judicatura, quien emitió un informe motivado de investigación número 01001-2022-0098 el 29 de marzo del 2023. La accionante, la abogada Karina Marisol Alvarado Ríos, directora provincial de la Azuay del Consejo de la Judicatura, a esa fecha. El sumariado, el abogado José Daniel Solano Castro, por sus actuaciones como ayudante judicial de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Cuenca, provincia de Azuay. La imputación, en este caso, el servidor sumariado habría incurrido en un retardo injustificado por cuanto dentro de la causa por cobro de letra de cambio número 01333-2022-00108 no habría puesto de manera oportuna en el despacho de la jueza el escrito de apelación de 28 de septiembre del 2022 de la sentencia dictada dentro de dicha causa a los 48 días de su ingreso, por lo que adecuaría su conducta en la falta disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, incurrir en negativa o retardo injustificado leve en la prestación del servicio al que está obligado. La resolución de la Dirección Provincial impone la sanción de amonestación escrita por incurrir en la infracción disciplinaria ya citada. El recurrente advirtió que existiría nulidad porque la información confiable es o consta de oficio de 17 de junio del 2022. Dentro del análisis, ya con los antecedentes referidos, la jueza Gina Bravo Ordóñez, mediante providencia de 15 de noviembre del 2022, notó un retraso en la presentación del escrito y solicitó explicaciones al actuario por estos hechos. El secretario de la Unidad Judicial, Jorge Alberto Villavicencio Torres, mediante razón sentada el mismo día, señaló que el escrito estaba en el archivo y no había sido puesto en el despacho correctamente. Posteriormente, el 16 de noviembre del 2022, la jueza ordenó investigar a José Daniel Solano Castro, ayudante judicial, por no haber entregado el escrito de apelación a tiempo. De los informes adicionales, incluyendo uno del coordinador provincial de TICS, Diego Fernando Sánchez Pinos, y un correo electrónico de María Fernanda Salamea Carrasco, se confirma que el 29 de septiembre del 2022, José Daniel Solano Castro tuvo conocimiento del escrito de apelación y se observa un lapso considerable desde la presentación del escrito de apelación, esto es el 28 de septiembre del 2022, hasta el 16 de noviembre del 2022, fecha en que finalmente la jueza conoce el escrito de apelación de la parte demandada. Es decir, transcurren 49 días para tener respuesta acerca ya de la apelación. Durante este periodo se identifica un retardo en la cadena de procesos judiciales, específicamente en las actuaciones del abogado José Daniel Solano Castro, que es el sumariado, quien en su rol de ayudante judicial de la Unidad Judicial Civil de la provincia de Azuay, Cantón Cuenca, no tramitó con debida celeridad y prontitud el mencionado escrito de apelación al despacho de la jueza, para el despacho de la jueza, por lo que se concluye que incurrió en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por este análisis, se recomienda desde la Subdirección Nacional de Control Disciplinario negar el recurso de apelación interpuesto por el abogado José Daniel Solano Castro por sus actuaciones como ayudante judicial de la Unidad Judicial Civil del Cantón Cuenca, provincia de Azuay, al haberse comprobado la existencia de un retardo injustificado leve en el servicio que le correspondía prestar. Se recomienda también ratificar la resolución sancionatoria emitida por la abogada Karina Marisol Alvarado Ríos, directora provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura a esa fecha, de 18 de junio del 2023, por medio de la cual impone al sumariado la sanción de amonestación escrita al haber incurrido en infracción disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí mi exposición, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación al informe? No.
Entonces, acojo las recomendaciones de la subdirección y elevamos. Apoyo. Perfecto. Señor secretario, tenga la amabilidad de tomar nota de la votación. Con su autorización, señor presidente. Vocal Mel de Davides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelar. Ausente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupagui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto. El siguiente punto. El siguiente punto, 4.5, AP-0042-SNCD-2024-KN, prescribe el sábado 27 de abril de 2024. La vocal que le tocó la ponencia es al doctor Mer Benavides. Perfecto. Gracias. El sumariado responde a Fernando Andrés Cabrera Macías, ayudante judicial de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar e infracciones contra la integridad sexual y reproductiva de Guayaquil. Lo más largo que el accionante ha sido la directora provincial del Guayas. Se le atribuye una falta muy leve, ¿no? Que en este caso es la del 107.1, y se dice que ha faltado varias veces, varios días en 2023, que en total esta tasa han sido de 1 hora, 5 minutos, una vez que han sido sumados, computados, ¿no? Ese es el hecho, señorita directora, para que nos explique el asunto del análisis jurídico y la recomendación que se hace. Por favor. Gracias, doctor. Gracias, señor presidente. De las pruebas ya del expediente disciplinario se concluyó que el servidor judicial sumariado y ya citado, los días 1, 7, 8, 9, 15, 23 y 24 de febrero del 2023 no cumple con el horario de trabajo previsto, tal como lo determina el artículo 100, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, y adecúa su actuación a la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial. No obstante, también se verificó que los días 1, 8 y 9 de febrero del 2023, si bien el sumariado registró su marcación pasada las 8 de la mañana, en dichos días no superó el margen de los 10 minutos de atraso que establece el artículo 13 del Reglamento para el Control de Asistencia de Personal del Consejo de la Judicatura, siendo que en dichas fechas realizó labores que pasaron dicho margen luego de la jornada laboral, es decir, recuperó los tiempos o los minutos en los que se habría atrasado en estos días 1, 8 y 9 de febrero de 2023. Sin embargo, analizados los registros de ingreso y salida de la institución del servidor, se verifica que incurrió en 3 o más faltas injustificadas de puntualidad en un mismo mes, por lo cual corresponde aplicar la sanción de amonestación escrita conforme lo preceptuado en el numeral 1 del artículo 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo que vendría improcedente ratificar la resolución sancionatoria expedida el 4 de enero del 2024 por el director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Con esta explicación, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda negar el recurso de apelación interpuesto el 9 de enero del 2024 por el servidor sumariado abogado Fernando Andrés Cabrera Macías, en su calidad de ayudante judicial de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar e infracciones contra la integridad sexual y reproductiva de Guayaquil, al haberse determinado su responsabilidad en la falta disciplinaria. También se recomienda ratificar la resolución sancionatoria emitida por el doctor Víctor Vaca González, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, de 4 de enero del 2024. Hasta aquí mi exposición, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación? Ojo las recomendaciones que ha hecho la subdirección de asuntos disciplinarios y le vamos a Apoyo. Perfecto. La secretaria toma nota de la votación y nos toca. Con su autorización, señor presidente. Vocal Mel de Davides Benalcázar. a favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelar. Ausente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupagui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto. Gracias. Gracias. Suspendo por 5 minutos la sesión
Retomamos. Sí.
Antes de reinstalar la sesión número 045-2024, señora secretaria, constate el quórum reglamentario. Con su autorización, señor presidente. Vocal Benavides de la Casa. Por favor. Presente. Presente. Ay, presente. Presente. Así, bueno, ahí. Vocal Solanda Roy Estelar. Ausente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupani Carrillo. Presente. Presente. Doctor Álvaro Francisco Román Márquez, presidente. Presente. Presente. Con 3 vocales nos encontramos en foro, señor presidente. Perfecto. Reinstalo la sesión, sesión ordinaria número 045-2024, de moderada presencial del jueves 18 de abril del 2024 a las 11 horas 17 minutos. Vamos, por favor. El siguiente punto que tenemos que tratar en varios. El siguiente punto, señor presidente, es varios. Análisis y resolución para la conformación de 2 tribunales de reconsideración que participarán en la fase de postulación y su fase de reconsideración de requisitos del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Para este punto, señor presidente, me permite indicar que se encuentra presente la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Perfecto, se le da la palabra a la señora Directora Nacional de Talento Humano, Gloria Salazar Espinosa. Señor presidente, señor vocal, con su autorización. Conmemorando circular número CJSG 2024-202 de 16 de abril de 2024, la Secretaría General puso en conocimiento de la Dirección General y Dirección de Asesoría Jurídica y Dirección Nacional de Talento Humano que el Pleno del Consejo de la Judicatura devolvió la documentación referente a la conformación de los tribunales de reconsideración para que sean validadas por las áreas pertinentes. Al respecto, la Dirección General solicita a la Presidencia y Vocalías del Consejo de la Judicatura, mediante memorando número CJDG 2024-1186 de 16 de abril de 2024, se remita a ese despacho los nombres de los posibles candidatos para la conformación de dichos tribunales con la finalidad de que la información de estos sea validada por el área técnica pertinente y poder continuar con el trámite administrativo correspondiente. Mediante el memorando número CJDG 2024-3192 de 17 de abril de 2024, la Dirección General informa a la Dirección Nacional de Talento Humano respecto de los delegados que integrarán los tribunales de reconsideración en la fase de postulación y solicita se realice la validación de los perfiles y se remita el informe técnico correspondiente previo a continuar con el proceso de acuerdo a los tiempos establecidos. Mediante memorando circular número CJDLTH 2024-502 de 17 de abril de 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remite el informe técnico número CJDMTH-SA 2024-484, en el cual se realizó la validación de perfiles para la designación de los tribunales que actuarán en la fase de reconsideración. Una vez sistematizadas las hojas de vida de las y los delegados remitidos por Presidencia y Vocalías que integrarán los tribunales de reconsideración de la fase de postulación, se obtiene el siguiente listado y procedo a leer, señor presidente. Perfecto. Primero, Lara Arana Ricardo Josué, Moncayo Villavicencio María José, Reyes Encalada Gustavo Rubén, Salas Caiza Luisa José Leni, Jaramillo Carrillo Jennifer Isabel, Perrezueta Pineda Cristian Fernando, Pinto Alencastro Caterine Maribel, Guamán Anilema Jefferson Enrique. Después de revisar la normativa que regula el concurso público, así como las hojas de vida de los delegados de las autoridades del Consejo de la Judicatura, es esencial resaltar que, a diferencia del Comité de Expertos, la Comisión de Calificación de Méritos y el Tribunal de Recalificación de Méritos, la normativa del concurso no especifica un perfil técnico ni la fuente para la conformación de los tribunales de reconsideración de postulación. En consecuencia, la validación del perfil se llevó a cabo considerando las responsabilidades que este grupo de profesionales asumirá en el proceso, las cuales se describen a continuación. Primero, conocer y resolver las solicitudes de reconsideración presentadas por las y los postulantes de la plataforma tecnológica del concurso. Segundo, revisar la información validada por el equipo multidisciplinario en el caso de que la postulante o el postulante no esté de acuerdo con la verificación.
Tercero, verificar las posibles inhabilidades y prohibiciones de los postulantes descargados del componente de inhabilidades. Registrar en la plataforma tecnológica del concurso las observaciones encontradas con base en las solicitudes de reconsideración. Rectificar o ratificar la documentación validada por el equipo multidisciplinario en base a la solicitud de reconsideración. Descargar el informe técnico individual de reconsideración de los postulantes asignados y suscribirlos con la firma electrónica correspondiente. Se debe anexar el informe de la plataforma tecnológica. Finalizar correctamente la verificación de la plataforma tecnológica. A continuación, señor presidente, la propuesta de la Dirección Nacional de Talento Humano con base en los nombres entregados para la conformación de cada uno de los dos tribunales. Perfecto. Tribunal 1. Lara Arana Ricardo Josué. Reyes Encalada Gustavo Rubén. El tercer miembro, señor presidente, está para definirse de entre los alternos propuestos por las autoridades. Sí. Tribunal 2. Jaramillo Carrillo Jennifer Isabel. Pinto Alencastro Caterine Maribel y de igual manera, señor presidente, entre los delegados alternos. Moncayo Villavicencio María José Berresueta Pineda Cristian Fernando, Guamán Anilema Jefferson Enrique y Salas Caiza Luisa Lenin José. Perfecto. Hasta aquí, señor presidente, el informe técnico de la Dirección Nacional de Talento Humano. Muchísimas gracias. Pues, ahorita se le da la palabra al señor Director Nacional de Asesoría Jurídica, José Luis Peñalver. Gracias, señor presidente, señora vocal, señor director general. Una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica contó con el informe correspondiente de la Dirección Nacional de Talento Humano mediante memorando CJDNJ 2024-0589 de 18 de abril del 2024, remitió el proyecto de resolución para conformar y designar los tribunales de reconsideración en la fase de postulación y su fase de reconsideración de requisitos del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección de jueces y designación de las y los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Cabe resaltar, como presidente, señor vocal, que al no tener elementos nuevos que modifiquen el pronunciamiento jurídico emitido conmemorando CJDNJ 2024-0570 del 13 de abril de 2024, me ratifico en el total contenido del mismo. Pongo en su consideración para que se tome la decisión más adecuada por parte del Pleno del Consejo. Hasta aquí, señor presidente. Perfecto, se le da la palabra al director general Jaime Canseco de. Gracias, señor presidente, señor vocal, señora vocal, señores directores nacionales. En cumplimiento de lo que dispone el reglamento para el concurso público, perdón, en cumplimiento, señor presidente, de lo que manda el reglamento para el concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia, es importante señalar que se debe conformar dos tribunales de reconsideración que participen en la fase de postulación y su fase de reconsideración de los, obviamente, de los requisitos que constan del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de los jueces y conjueces de Corte Nacional. Bajo estas circunstancias, las áreas técnicas pues han hecho la propuesta correspondiente determinando todos y cada uno de los requisitos del listado de las personas que se ha puesto a consideración del Pleno y precisamente por eso la Dirección General, a fin de cumplir con este requisito importante del concurso, pues recomienda que el Consejo de la Judicatura proceda en el Pleno pues a tomar la decisión que se ajuste dentro de la estructura de estos tribunales, así como también haciendo uso de las potestades que corresponden al reglamento correspondiente. Hasta aquí la intervención, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación a los informes? No. Entonces, por favor, que se nos dé a conocer el proyecto de resolución. Se encuentra en pantalla, señor presidente. Perfecto. Hay aquí, según el informe de talento humano, hay que elegir dentro de los alternos que hemos designado quiénes van a ocupar. Entonces, por favor, antes de dar lectura, bueno, demos lectura y vamos viendo aquí
establecemos en las vacantes que estaban existentes. Por favor, señora secretaria, tenga la habilidad de leer el articulado y el cuadro de selección y designación. Con su autorización, señor presidente. Artículo único. Conformar y designar los tribunales de reconsideración en la fase de postulación y su fase de reconsideración de requisitos del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la designación de las y los jueces y jueces de la Corte Nacional de Justicia de conformidad con el siguiente detalle. Conformación de tribunales. Tribunal 1. Lara Arana Ricardo Josué. Reyes Encalada Gustavo Rubén. Aquí habíamos decidido, creo que estamos de acuerdo que sea quien está constando en este momento en el cuadro, ¿no, señor? Bueno, de resuelta De resuelta Pineda Cristian Fernando, señor presidente. ¿Están de acuerdo? Sí. Vamos por favor, siguiente tribunal. Tribunal 2. Jaramillo Carrillo Jennifer Isabel. Pinto Alex Castro Caterine Maribel. El siguiente nombre propuesto es Guamán Anilema Jefferson Enrique. Perfecto, ¿están de acuerdo con la Sí, señor. Vamos a completar la cuadro. Siguiente informe. Perfiles de delegados alternos. ¿Cuál sería? Primero, Moncayo Villavicencio María José, delegada de Presidencia, formación cuarto nivel, experiencia profesional 12 años. Segunda, Salas Caizaluisa Lenin José, delegado de la Alcaldía 1, formación tecnólogo, experiencia profesional 2 años. Perfecto. Disposiciones finales y la... Disposiciones finales. Primera, la ejecución de la presente resolución estará en el ámbito de las competencias a cargo de la Dirección General de la Dirección Nacional de Talento Humano, Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Consejo de la Judicatura. Segunda, la presente resolución entrará en vigencia de manera inmediata a partir de su información, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Comuníquese, publíquese y cúmplase. Perfecto, el título. El título, señor presidente. Conformar y designar los tribunales de reconsideración en la fase de postulación y su parte de reconsideración de requisitos del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí el título, señor presidente. Claro, quedaría ya muy bien. Entonces quedaríamos claros de que los dos alternos sería José Moncayo Villavicencio y Cristian y perdón, José Salas no sería para el tribunal, dos sería. Se quedaría claro. Perfecto. Ya, entonces, ¿no tienen ninguna observación adicional? No. Entonces, elevo a moción para que se apruebe esta resolución. Esa es la moción. Apruebo la moción. Perdón, apoyo la moción. Perfecto. Entonces, señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar nota de la votación y proclamar resultados. Con su autorización, señor presidente, vocal David de la Carta. A favor. A favor. Vocal Solana Ruiz Esquelar. Ausente. Vocal Yolanda de las Mercedes de Pali Garrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba conformar y designar los tribunales de reconsideración en la fase de postulación y su parte de reconsideración de requisitos del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y cojueces de la Corte Nacional de Justicia. Perfecto. ¿Qué voy a leer? ¿Algún otro punto que tratar, señora secretaria? Me permite informar, señor presidente, que se han agotado los puntos del orden del día. Perfecto. Entonces, se declara aprobada la sesión ordinaria número 025-2024 del jueves 18 de abril del 2024 a las 11:32. Muchas gracias.